Hola, hola, mi gente hermosa. ¿Cómo están? Espero que súper bien y llenos de energía. Soy tu nombre del canal, y estoy absolutamente feliz de tenerlos una vez más aquí, en este rinconcito digital donde compartimos de todo un poco, pero siempre con la mejor vibra. Hoy prepárense porque nos vamos a sumergir en un tema que estoy segura les va a encantar. He estado pensando mucho en qué podría traerles que fuera tanto útil como fascinante, y creo que encontré la combinación perfecta. Olvídense por un ratito del estrés del día a día, agarren su bebida favorita, acomódense en su lugar preferido y acompáñenme en esta nueva aventura que, les adelanto, estará llena de descubrimientos y aprendizajes. ¿Listos? Yo sé que sí. Pero antes de que nos lancemos de lleno, quiero hacerles una invitación muy especial. Si son nuevos por aquí o si aún no lo han hecho, los invito a que se unan a esta gran comunidad dándole clic al botoncito de suscribirse. No se arrepentirán. Aquí encontrarán contenido variado, hecho con mucho cariño y dedicación, pensado para entretenerlos, informarlos y, por qué no, inspirarlos un poquito. Así que ya saben, únanse a la familia, que siempre hay espacio para uno más. Además, no olviden activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un vídeo nuevo. Así no se perderán nada. Dicho esto, ahora sí vamos con lo que nos truje, chencha. Hoy vamos a hablar de algo que a todos, absolutamente a todos, nos toca en algún momento de nuestras vidas, el miedo. Sí, esa sensación incómoda, a veces paralizante, que nos invade cuando nos enfrentamos a lo desconocido, a lo desafiante, a lo que percibimos como una amenaza. Pero ojo, no vamos a hablar del miedo como ese monstruo gigante que nos acecha desde las sombras, no. Vamos a hablar del miedo como una parte natural de la experiencia humana, como una emoción que, bien entendida, puede incluso ser nuestra aliada. ¿Y es que, se han puesto a pensar alguna vez por qué sentimos miedo? ¿De dónde viene? ¿Cómo podemos manejarlo? Bueno, pues hoy vamos a intentar responder a todas estas preguntas y muchas más. Empecemos por lo básico, por entender qué es exactamente el miedo. Desde un punto de vista biológico, el miedo es una respuesta de nuestro cuerpo ante una situación que percibimos como peligrosa. Cuando sentimos miedo, nuestro cerebro libera una serie de sustancias químicas que preparan a nuestro cuerpo para luchar, huir o paralizarse. Es una reacción automática e instintiva que ha sido fundamental para la supervivencia de nuestra especie durante miles de años. Imagínense a nuestros antepasados enfrentándose a un depredador. El miedo les permitía reaccionar rápidamente, ya sea escapando o defendiéndose. Así que, en esencia, el miedo es un mecanismo de protección. El problema surge cuando el miedo se convierte en algo irracional, en una barrera que nos impide avanzar, que nos limita y que nos hace sentir constantemente ansiosos. ¿A cuántos de nosotros nos ha pasado que evitamos hacer algo por miedo al fracaso, al rechazo, a lo que pensarán los demás? Yo creo que a todos, en mayor o menor medida. Y es que el miedo puede manifestarse de muchas formas diferentes. Algunos le temen a las alturas, otros a los espacios cerrados, otros a hablar en público. Y aunque algunos de estos miedos pueden parecer más lógicos que otros, todos tienen algo en común, nos impiden disfrutar plenamente de la vida. Ahora, quiero dejar claro algo muy importante: tener miedo no es sinónimo de ser débil. Todos sentimos miedo, incluso las personas que parecen más valientes o seguras de sí mismas. La diferencia está en cómo gestionamos ese miedo. Algunos se dejan paralizar por él, otros lo utilizan como un impulso para superarse. Y aquí está la clave, precisamente, aprender a manejar nuestros miedos en lugar de dejar que nos controlen. Pero, ¿cómo se hace eso? Bueno, pues ahí es donde entra la parte más interesante. Lo primero y quizás lo más difícil es reconocer nuestros miedos. A veces ni siquiera somos conscientes de que tenemos miedo. Lo disfrazamos de excusas, de procrastinación, de falta de motivación. Pero si somos honestos con nosotros mismos, podemos identificar cuáles son esas situaciones o esas ideas que nos provocan incomodidad, ansiedad o incluso terror. Una vez que hemos identificado nuestros miedos, podemos empezar a trabajar en ellos. Un ejercicio muy útil es escribir una lista de todos nuestros miedos, por más absurdos que parezcan. Escribirlos en papel nos ayuda a hacerlos más tangibles, a darles forma. Después podemos analizarlos uno por uno y preguntarnos, ¿de dónde viene este miedo? ¿Qué es lo peor que podría pasar?
¿Realmente es tan terrible como me lo imagino? A veces, al analizar nuestros miedos de forma racional, nos damos cuenta de que no son tan grandes como creíamos. Y eso, de por sí, ya es un gran avance. Otro consejo fundamental es no evitar nuestros miedos. Sé que puede sonar aterrador, pero es la única forma de superarlos. Si le tienes miedo a hablar en público, no te escondas detrás de la puerta cuando te inviten a dar una presentación. Enfréntate a ese miedo. Empieza con pequeños pasos, quizás hablando con un amigo o con un grupo pequeño de personas. Poco a poco irás ganando confianza y verás que hablar en público no es el monstruo que imaginabas. Lo mismo aplica para cualquier otro miedo. La clave está en exponernos gradualmente a aquello que nos asusta, en lugar de evitarlo a toda costa. Ahora bien, también es importante ser compasivos con nosotros mismos. Superar nuestros miedos no es un proceso lineal. Habrá días en los que nos sintamos más valientes y otros en los que nos sintamos más vulnerables. Es normal. No nos castiguemos por ello. Lo importante es seguir avanzando paso a paso, a nuestro propio ritmo. Y si en algún momento necesitamos ayuda, no tengamos miedo de pedirla. Hay profesionales como terapeutas o psicólogos que pueden guiarnos en este proceso y darnos las herramientas necesarias para manejar nuestros miedos de forma saludable. Otro aspecto importante que quiero mencionar es la diferencia entre el miedo real y el miedo imaginario. El miedo real es aquel que surge ante una amenaza real, como un peligro físico o una situación de emergencia. En esos casos, el miedo es una reacción adaptativa y nos ayuda a protegernos. Pero el miedo imaginario es aquel que nosotros mismos creamos en nuestra mente, basado en nuestras inseguridades, en nuestras experiencias pasadas o en nuestras creencias limitantes. Este tipo de miedo es el que nos paraliza y el que nos impide alcanzar nuestro máximo potencial. Por ejemplo, el miedo al fracaso a menudo no está basado en la realidad, sino en una percepción distorsionada de lo que significa fracasar. A veces asociamos el fracaso con ser un perdedor, con no ser suficiente, cuando en realidad el fracaso es solo una parte más del aprendizaje. Todos, absolutamente todos, hemos fracasado en algo alguna vez. Y es precisamente a través de esos fracasos que aprendemos, que crecemos y que nos volvemos más fuertes. Así que la próxima vez que sientas miedo al fracaso, recuerda que es solo una oportunidad más para aprender y para superarte a ti mismo. Otro miedo muy común es el miedo al rechazo. A todos nos gusta sentirnos aceptados y queridos por los demás. Pero, ¿qué pasa si no nos aceptan? ¿Qué pasa si nos rechazan? Bueno, pues la verdad es que no pasa nada grave. El rechazo es una parte natural de la vida. No todos van a congeniar con nosotros, y eso está bien. Lo importante es aprender a aceptarnos a nosotros mismos, con nuestras virtudes y nuestros defectos, y no basar nuestra autoestima en la aprobación de los demás. Si tú te quieres y te valoras, el rechazo de los demás no te afectará tanto. Además, es importante recordar que el miedo es contagioso. Si nos rodeamos de personas que viven constantemente con miedo, es muy probable que nosotros también acabemos sintiendo miedo. Por eso es importante elegir sabiamente a las personas con las que nos rodeamos. Rodéate de personas positivas que te inspiren, que te animen a superarte y que te apoyen en tus sueños. De esta forma, crearás un ambiente más propicio para el crecimiento personal y para superar tus miedos. Y hablando de sueños, muchas veces el miedo nos impide ir tras ellos. Nos quedamos en nuestra zona de confort, por temor a lo que podría pasar si salimos de ella. Pero la verdad es que la vida está llena de oportunidades maravillosas que están esperando a que las descubramos. Si tienes un sueño, no permitas que el miedo te impida alcanzarlo. Atrévete a dar el primer paso. Aunque te dé miedo, aunque te tiemblen las piernas, lánzate a la aventura. Lo peor que puede pasar es que no funcione, pero si no lo intentas nunca lo sabrás. Y créeme, el arrepentimiento por no haberlo intentado es mucho peor que cualquier fracaso. También quiero hablarles del poder de la visualización. La visualización es una técnica que consiste en imaginarte a ti mismo logrando tus metas, superando tus miedos, sintiéndote feliz y realizado. Al visualizar, estás enviando un mensaje positivo a tu subconsciente y estás programando tu mente para el éxito. Cierra los ojos y visualízate a ti mismo enfrentando tus miedos con valentía, con confianza, con determinación. Imagina cómo te sentirías al lograrlo, cómo te verías a ti mismo.
Cuanto más vívidamente visualices tu éxito, más fácil será alcanzarlo. Otro consejo que les quiero dar es que se enfoquen en el presente. El miedo a menudo surge de la preocupación por el futuro, por lo que podría pasar. Pero la verdad es que el futuro es incierto y no podemos controlarlo. Lo que sí podemos controlar es el presente. Así que en lugar de preocuparte por el futuro, concéntrate en lo que puedes hacer hoy, en este momento, para acercarte a tus metas. Vive el presente con plenitud, con gratitud, con alegría. Y verás cómo el miedo poco a poco va perdiendo su poder sobre ti. Y por último, no menos importante, quiero recordarles que todos tenemos una fuerza interior increíble. Todos tenemos la capacidad de superar nuestros miedos, de alcanzar nuestros sueños, de convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. Pero a veces esa fuerza interior está oculta, dormida, esperando a ser despertada. Así que no te rindas, sigue adelante, cree en ti mismo, confía en tu potencial y recuerda que eres más fuerte de lo que crees. Bueno, mi gente, hemos llegado al final de este viaje por el fascinante mundo del miedo. Espero de corazón que esta información les haya sido útil, que les haya dado nuevas herramientas para manejar sus miedos y para vivir una vida más plena y feliz. Recuerden que el miedo no es nuestro enemigo, sino un maestro que nos enseña a crecer y a superarnos a nosotros mismos. No lo eviten, no lo ignoren, afróntenlo con valentía y determinación. Para resumir un poquito todo lo que hemos visto hoy, recuerden que el miedo es una emoción natural que todos experimentamos, pero que no tiene por qué controlarnos. Podemos aprender a manejarlo reconociendo nuestros miedos, enfrentándolos gradualmente, siendo compasivos con nosotros mismos, diferenciando el miedo real del imaginario, rodeándonos de personas positivas, persiguiendo nuestros sueños, visualizando nuestro éxito y viviendo el presente. Y lo más importante, recordando que tenemos una fuerza interior increíble que nos permite superar cualquier obstáculo. Quiero agradecerles de todo corazón por haberme acompañado en este vídeo, por dedicarme su tiempo y su atención. Me encanta compartir con ustedes estos espacios de aprendizaje y crecimiento, y espero que sigan aquí conmigo en los próximos vídeos. Recuerden que siempre estoy abierta a sus comentarios y sugerencias. Me encantaría saber cuáles son sus miedos, qué estrategias utilizan para manejarlos y qué les ha parecido este vídeo. Sus opiniones son muy importantes para mí. Y ahora, antes de despedirnos, quiero hacerles un llamado a la acción. Si este vídeo les ha gustado, si les ha aportado valor, si les ha dado nuevas ideas, no se olviden de darle un like, de compartirlo con sus amigos y familiares y de suscribirse a este canal si aún no lo han hecho. Recuerden que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y para que podamos seguir creando contenido de calidad para ustedes. Únanse a la comunidad y sigamos aprendiendo y creciendo juntos. Muchas gracias por todo, los quiero un montón y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.